Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos a este lunes 5 de julio de 2021. Deseamos lo mejor para la presente semana, como siempre, deseándoles que todos sus propósitos, todos los proyectos y objetivos puedan cumplirse. La recomendación, como siempre, al inicio de toda semana, coloque a Dios en el centro de sus actividades para que estos puedan cumplirse. Bienvenidos. Vamos esta mañana a darle la más cordial bienvenida al licenciado Óscar López Jerez, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente del órgano judicial y presidente de la Sala de lo Constitucional. Gracias, bienvenido, magistrado presidente. Bueno, Ernesto, tenía varios años de no venir aquí. Me siento feliz de estar en tu casa. Gracias a Dios, pues me ha permitido visitarte y te agradezco mucho este espacio porque creo que el pueblo salvadoreño necesita, y es una obligación, un deber, informarle al pueblo qué está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia, qué estoy haciendo, qué hice estos 2 meses y cuáles son mis metas y propósitos. Ok, magnífico. Me parece que es también un elemento importante que suma también a conocer, desde luego, la opinión y sobre todo la expectativa de la población de los diferentes sectores del país con respecto a la administración de justicia en todos sus géneros. Así es que desde ya, bienvenido. A ustedes desde ya también les invito para que me acompañen. Recuerde, estamos a través de las redes sociales para que participen. Somos un programa de opinión, análisis y por supuesto, desde luego, les invitamos a que ustedes puedan recoger los diferentes insumos pertinentes que aquí abordamos y sobre todo en esta primera parte en la cual vamos a comenzar a hablar sobre el tema importante que es el tema de la justicia en nuestro país. A ver, magistrado presidente, voy a comenzar con una pregunta obligatoria y sobre todo partiendo desde la elección en su cargo, sobre todo por las reacciones que generaron de los diferentes sectores que se mostraron de alguna manera críticos a esa elección de su persona al frente del órgano judicial. Bueno, Ernesto, te agradezco esa pregunta porque se han dicho tantas cosas. Se han hecho muchas críticas, lo cual pues es bueno. Yo creo que uno como funcionario público está sujeto y hay libertad de expresión pues de todos los que quieran externar su parecer de X acto o X elección. Lo malo, ¿sabes qué es? Que se digan cosas que no son, que se tergiversen, que a la opinión pública le hagan creer una cosa muy diferente. Yo, cuando fui electo para presidente de la Corte Suprema de Justicia estos 3 años, quiero hacer un dato histórico. Quiero recordarle a todos mis detractores en especial que realmente pues no me interesa lo que digan, sí me interesa lo que opine el pueblo salvadoreño. Ellos son los que me interesan y también los medios de comunicación me interesan. Quiero comenzar diciendo que en el 2015 fui electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia para 9 años. ¿Quiénes me eligieron? ¿Quiénes votaron? En esa ocasión votó por mi elección tanto el partido Arena como el partido FMLN. Es decir, me faltan 3 años. Es decir, estos 3 años que aún me faltan son gracias a la elección que de mi persona hicieron Arena y FMLN. En ese entonces. En ese entonces, en el 2015. Entonces, vamos al otro aspecto. Me trasladan a la Sala de lo Constitucional. ¿Es ilegal o no? Es legal, es totalmente legal. Que hay una sentencia de la Sala antepenúltima, es decir, donde estuvo Cine Blanco, no me acuerdo qué personas más estuvieron ahí, pero ellos emitieron una sentencia que prohibía que un magistrado de la Sala de lo Constitucional fuese desplazado por otro de otra sala hacia otra sala.
Es decir, fue una sentencia blindaje. Fue una sentencia que emitió esa sala a su conveniencia para evitar que entraran de otras salas, lo cual antes de esa sala habían habido muchos traslados, rotación en la Corte. Sí. De cualquier sala podía quedar inclusive presidente de la Corte, quien fuese. Entonces, ¿por qué no es ilegal y por qué no se violentó esa sentencia? Porque ahora que me nombra presidente de la Corte Suprema de Justicia, yo no estoy desplazando a nadie, porque el presidente Pineda Navas ya no estaba en la Corte, ¿verdad? Entonces, yo no he desplazado a ningún magistrado. Jamás desplacé a nadie, o mejor dicho, jamás desplazaron a nadie para colocarme a mí. Así que mi nombramiento de presidente es totalmente legal y es totalmente legítimo. ¿Se ha sentado jurisdicción en el pasado con algo parecido o algo igual? Sí. Y yo por eso me siento cómodo, me siento bien, porque hay un precedente jurisdiccional y ese fue establecido por los magistrados de la sala, creo que era 2009-2015, es decir, Cine Blanco, Belarmino, creo que estaba un tal Rodolfo González, el otro era Florentín Meléndez. Estos señores, sabiendo que en el listado del CNJ salieron dos candidatos, entonces salieron 3, creo que fue. Entonces incorporaron a 3 candidatos, dentro de ellos Rodolfo González y Belarmino Jaime. Ellos no estaban ni siquiera en el banco de datos del CNJ. Ellos jamás estuvieron en el listado del CNJ. Estas 2 personas, en el caso de este señor Rodolfo González, que realmente sí me molesta, y debo decirlo, cómo engaña a la gente, a los medios, eso no se vale, no es correcto. Este señor participó en la votación popular, Ernesto, y no quedó dentro de los 15. No obstante ello, la Asamblea Legislativa de aquel entonces, es decir, Arena y FMLN, lo incorporan, lo incluyen en el listado del CNJ, que ya estaba en la Asamblea Legislativa, cuando lo correcto debió haber sido, bueno, aquí se excluyeron, porque hubieron unos CNJ que renunciaron, unos candidatos renunciaron, entonces la Asamblea llenó ese listado con 2 candidatos, o sea, para hacer los 15, que fueron Belarmino Jaime y Rodolfo González. Y entonces, cuando lo correcto debió haber sido regresar el listado al CNJ, para que el CNJ introdujera a 2 nuevos candidatos. Inclusive, hubo un amparo que presentó la licenciada Michelle Gallardo de Gutiérrez, y la Corte Suprema suspendió el acto reclamado y se congeló. No obstante eso, la Asamblea eligió a estos 2 candidatos. Luego alguien presentó una demanda de inconstitucionalidad contra ese nombramiento de Belarmino y Rodolfo González, y recusaron a los 2 magistrados para que no conocieran ellos. ¿Qué hizo la sala de ese entonces? Dijo primero, bueno, Rodolfo González y Belarmino Jaime dijeron, nosotros mismos vamos a resolver nuestra propia recusación, porque nosotros somos la máxima autoridad en materia constitucional para resolver nuestra demanda y nuestra propia recusación. Una total... Sí, recuerdo muy bien ese debate. Sí, entonces, como en el país lo que existen son los llamados precedentes judiciales o jurisdiccionales. Jurisdiccionales, sí. Entonces, viene la sala y dijo, nosotros declaramos sin lugar nuestra propia recusación. Y otro acto incorrecto de Cine Blanco, Florentín Meléndez, fue que ellos no se debieron prestar a eso. Es decir, ellos no tenían que firmar esa resolución que favorecía a Rodolfo y a Belarmino por todo lo que había existido. Sin embargo, los 4 firmaron la resolución y dejaron en sus puestos a estos señores. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos tomado ese precedente. A ver, algo similar es lo que ha ocurrido con el recurso que se interpuso y la recusación, y luego también las apelaciones que se han hecho al respecto de esta elección. Ahí viene todavía un aspecto más importante, un agregado. Nosotros no solo somos la máxima autoridad en materia constitucional, sino que no tenemos magistrados suplentes. O sea, y eso no lo puede resolver otra sala, solo podía hacerlo nuestra sala. Y ya lo hicimos, declaramos sin lugar nuestra recusación, con base al precedente de aquella sala,
y declaramos legal nuestra elección. Ya ha habido en el pasado, para concretizar entonces, jurisdicción en casos similares y por consecuencia, así de alguna manera se declaran también hoy Sí. legales. ¿No se considera entonces que es ilegal esta elección? No, para nada. Y como ya hay un precedente jurisdiccional y este precedente fue instalado, fue dictado y emitido por una sala que fue elegida o electa por Arena y FMLN. Que es otro elemento que usted describía al principio. Sí, que o sea... tiene que ver ¿Por qué Arena y el FMLN hoy no dieron sus votos? ¿A quién? Para elegirlo como presidente. Bueno, ahí sí realmente... Y en el pasado sí lo dieron, pues sí. para ser magistrado. Yo siento que tanto los diputados de Arena como los del FMLN están emitiendo discursos con doble moral y también incoherentes. Observé que el día de nuestra elección votaron en ese proceso, es decir, Sí, legitimaron. votaron por 3 funcionarios. Sí, entonces al votar por candidatos de ese Sí, día, legitimaron el proceso, lo Sí. cual me gustó, pues, porque realmente es que también hay algo que ellos no dicen. Ese listado de ese día, 1 de julio, creo Sí. que fue, ese listado fue confeccionado por los señores integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura, que son 7. Estos 7 concejales fueron electos por Arena y por FMLN. Cualquiera diría, ¿y cómo la Asamblea Legislativa va a elegir de un listado que ha sido confeccionado por Arena y FMLN? Y eso me gustó de la Asamblea. No obstante eso, ellos siempre eligieron de ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué por uno sí y por usted no? Esa es la pregunta. Bueno, por mí no votaron y hasta cierta manera, hasta me gusta que no hayan votado por mí. Y lo digo de frente, a mí me encantó que Arena y FMLN no votaran por mí. ¿Por qué? No sé, siento que la forma de actuación de ellos para el 1 de mayo no votaron por mi persona. Y es decir, digo incoherente porque si votaron en el 2015 por mí, ¿Sí? me eligieron, porque hoy no votan por mí. A mí no me interesaba que votaran por mí, realmente, lo digo así. Soy una persona que no está obsesionada con un cargo público. Sí me gusta que las cosas se hagan correctamente. Ok, me queda claro esa parte. Pasemos a otra etapa del análisis de la Administración de Justicia. El país vive una transición política importante desde el punto de vista de lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Un órgano ejecutivo teniendo una mayoría en la Asamblea Legislativa. Se suma a eso el discurso, la crítica, si quiere ver la observación o el comentario o el debate que también tiene control de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es cierto esto o no es cierto? ¿O habrá independencia con la elección de ustedes en el tema de administración de justicia? Bueno, creo que eso sí es importante aclararlo, porque, y eso pues me ha complacido mucho, que nadie de ningún lugar, lo voy a generalizar, ninguna persona hasta el momento me ha llamado, me ha visitado, me ha mandado a decir por interpósita persona, mira, colocado, nombrada X director, en lo absoluto. Y eso me ha complacido mucho. Ha respetado mis funciones, mi presidencia. Y aquí incluyo a la Asamblea Legislativa también. Se ha comportado conmigo, debo decirlo, en una forma excepcional. Creo que tenemos una Asamblea Legislativa electa por casi todo el pueblo salvadoreño. Y si fue electa por casi todo el pueblo salvadoreño, quiere decir entonces que lo que la Asamblea ha hecho y haga está legitimado. Entonces, siguiendo esa secuencia, si la Asamblea entonces me elige a mí, es porque el pueblo así lo quiso.
Y en ese sentido, si la Asamblea Legislativa, si las señoras diputadas y señores diputados de la Asamblea Legislativa han demostrado que quieren hacer bien las cosas, que tienen buenas intenciones, que lo único que les importa es el pueblo salvadoreño, pues entonces yo voy también en esa ruta. Y con base a esa convicción, desde el primer día que fui electo, en esos 2 meses, Ernesto, he hecho tantas cosas y voy a pedir un cheque en blanco en tu programa para no ser humilde, porque si me he esforzado tanto, he hecho tantas cosas en estos 2 meses, tengo que divulgarlas. Inauguré un edificio para cámaras de segunda instancia. Con la inauguración de ese edificio nos estamos ahorrando mensualmente $450,000. He removido a los directores clave de la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de la DASI, no lo removí, pero sí la persona presentó su renuncia y coloqué a una persona de mi convicción, de mi confianza, porque quiero que en la Corte se hagan bien las cosas. Quiero que hasta el último 5 que se recibe de presupuesto del Ministerio de Hacienda, e incluyendo donaciones, ayudas, colaboraciones que hayan de otros países, hasta el último 5 se sepa cuidar y se sepa administrar bien. Ya me reuní con los presidentes de las restantes 3 salas y les pedí con todo respeto que la mora debe desaparecer. Quiero decirte también que en 2 meses resolvimos más o menos unos 350 casos de procesos constitucionales de la sala. Lo que estamos haciendo hoy de último es, ya tenemos una meta de, primero Dios, pues lo logremos, de extinguir totalmente la mora en la sala de lo constitucional. En las otras salas también se va a extinguir. He también incentivado a varios funcionarios de la Corte económicamente, pues en sus salarios mejorados, porque son abogados y merecen dignidad y tener un salario digno, ¿verdad? Pero también así se les va a exigir. Ok, ¿cómo se traduce eso en creer que realmente la administración de justicia será mejor a partir de la elección de este nuevo cuadro judicial que tenemos con la elección del resto de magistrados y usted al frente? Bueno, ¿Vamos a tener una mejor justicia, una mejor administración de justicia, presidente? Yo creería que sí. Hasta el momento yo lo que he visto es que mis restantes compañeros, en el caso de la Sala de lo Constitucional, estamos primero siendo bien transparentes. Antes las últimas 2 salas nos comentan los resolutores, que son los mismos, que ellos no entraban a la discusión de sala, de sesión de sala. Ahí simplemente salía el producto y nada más, pero con nosotros entre el resolutor, entre el coordinador, se discute y se toman decisiones. Eso es un gran cambio. Es transparente, pues. Hay algunos sectores que han venido con el tiempo, presidente, exigiendo que la Corte Suprema de Justicia sea mucho más abierta al escrutinio y al público. ¿Podría creerse o pensarse que las sesiones plenarias de la Corte en pleno pueden ser abiertas de cara al público como lo es el órgano judicial? Bueno, igual creo que el Ejecutivo tiene sus propias también aperturas. Para mi gusto... ¿O qué piensa usted al respecto? Sí, para mi gusto deberían ser públicas. El problema es que hay temas bien sensibles, que la misma ley de acceso a la información pública prohíbe que se divulguen o se conozca porque hay reservas, pues. Hay temas, por ejemplo, imagínate que se vea el tema de una persona que quiere cambiar su nombre, o el caso de un niño, el tema de un niño, de una niña. Hay temas bien sensibles que no se pueden. Hay un limbo entonces, digamos, que tiene que ver con aspectos de intimidad o de seguridad nacional. No seguridad sé si nacional, también hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con un imputado, ¿verdad? O sea, se tendrían que cuidar todos esos elementos para poder decir que se pueden abrir. Sí. ¿Hay algún examen, algún modelo en otras sociedades donde la Corte en pleno sea abierta o no? Siempre es así, bajo ese método de discrecionalidad. Lo que sucede es que la ley de acceso está en todos los países.
Entonces todos los países hay convenios también. Ok. Que hay, inclusive en la ley de enriquecimiento ilícito o ley de probidad, hay un artículo Ok. que obliga a la Corte a reservar. Ok, entonces las sí hay declaraciones. un portillo para poder decir, no podemos ser abiertos Sí. en corte, pero sí hay una ventana en la cual usted puede pedir información. Sí, la ley nos prohíbe. Además, está la unidad de acceso a la información. Ahí pueden pedir, pero tampoco se puede dar todo, ¿verdad? Porque la misma ley ya dice en qué casos hay confidencialidad, reserva, restricciones, pues ya legales, ¿verdad? Cualquier, digamos, alegato, cualquier situación debe de tomarse en consideración todos esos elementos antes de hacerse público. No puede ser las resoluciones, bueno, de por sí las resoluciones son de carácter público. Sí, lo único que lo que yo he hecho es, estoy implementando un sistema que todas las resoluciones que se emitan a nivel nacional se van a dar a conocer en un portal, en una página, toditas. Queremos que el pueblo salvadoreño conozca la calidad de resoluciones que se están emitiendo. No sé, Ernesto, si también puedo agregarte varios temas. Por supuesto. ¿Verdad? Que tienen relación con todo esto. Claro, porque lo que creo que es importante, y perdón, presidente, lo que yo quisiera esta mañana de cara al país es conocer si realmente con todo este nuevo escenario en la vida que vive el país, va a haber una buena administración de justicia y si va a ser una justicia equitativa, ¿verdad? Y no parcial como en algún momento incluso funcionarios de la actual administración, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha sido crítico cómo ha sido administrada la justicia en este país. Yo recuerdo, y quiero enviar un saludo muy especial a uno de nuestros panelistas, abogado de mucho respeto, muy ecuánime, muy equilibrado, muy neutro en sus análisis, como es el caso de nuestro buen amigo Julio Valdivieso, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que Julio Valdivieso, en el pasado, cuando lo que usted mencionaba sobre el tema de estar sentando jurisdicciones en aquel entonces en la sala, que es lo que está pasando ahora, legitimándose a partir de lo que ellos hicieron, él fue bien criticado en aquel entonces. Él fue bien criticado, porque les decía, lo que están haciendo es sentando una línea que la van a ocupar otros a futuros y ahí está el resultado de lo que ahora estamos viendo. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que si realmente vamos a tener, se van a respetar los derechos independientemente de lo que sea, y yo por eso le hacía la pregunta, ¿es importante que el país tenga una independencia de poderes? ¿El órgano judicial es independiente de cualquier carácter o inminencia de manipulación? Es independiente y debe ser independiente. A mí, de verdad, me siento feliz que que estamos trabajando libremente. El primer día de Corte Plena me satisfizo el hecho de que convoqué a Corte Plena extraordinaria y en esa primera sesión de Corte Plena estuvimos los 15 magistrados. Es decir, se unieron a nosotros los restantes magistrados que venían de la elección 2012 inclusive. Todos hicimos plenos, tomamos decisiones, hemos tomado muchas decisiones en Corte Plena. Eso por una parte. Por otra, tú hablas de la Administración de Justicia. El tema más importante es cómo van a resolver los jueces. ¿Cómo se van a comportar los jueces? Ya tuve una reunión con los jueces, con magistrados de Cámara, y a todos les he dicho, estén tranquilos con los procedimientos sancionatorios. ¿Por qué? Porque se van a tramitar con base a la legalidad, al debido proceso y a las pruebas. Eso sí, olvídense que en la Corte tienen amigos, porque no vamos a resolver por amistad. Y el magistrado que tenga amistad con algún juez tiene que excluirse del conocimiento. Entonces, el panorama cambia. Ya a los jueces no se les va a permitir que cometan irregularidades flagrantes, ¿verdad? Se les va a estar vigilando, pero también se les va a tratar como debe ser. Es decir, antes el juez quería aportar una prueba, no se la recibían. Había como una animadversión del director de investigación judicial.
Ahora ya está una nueva directora, que la nombré yo, y es una persona excelente, que va, y ya le dije yo que quiero que resuelva con imparcialidad, con objetividad, porque este sistema de justicia hay que cambiarlo. La gente necesita y tiene todo el derecho de tener jueces que resuelvan conforme a derecho, conforme a las pruebas. Ese es el principal objetivo que tenemos en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, serán intolerantes a la corrupción. Así es decir, vamos a estar vigilantes, pues. O digamos a la poca transparencia que pueda existir a la hora de una sentencia judicial. En el Código Penal está lo que se llama el prevaricato. Y una de sus partes es resolver con ignorancia inexcusable. Es decir, cuando una sentencia sea totalmente ilógica, esta va a tener que ser pues sometida a un escrutinio en corte plena. Luego usted hablaba de transparencia. Algo que estoy implementando es que todas las sentencias, como dije, se publiciten, pero también estoy introduciendo así drásticamente, salvajemente, como dicen algunos, la tecnología. Entonces, todas las audiencias de juzgados de cualquier materia se van a hacer vía virtual. ¿Por qué? Tanto por la pandemia como para que no se frustren las audiencias, porque mucho reo no es trasladado al juzgado, a la sede judicial, y por eso no se hacen las audiencias. En cambio, hoy se van a hacer las audiencias en los penales. De ahí hemos también emitido hace poco un libro que se llama, en estos meses, publiqué un libro que se llama Conflictos de Competencia. En él van todas las formas de cómo se va a solucionar cuando haya un conflicto entre dos juzgados, cuál conoce, y en todas las materias. Eso fue en 2 meses, Ernesto. A ver, voy a regresar un poquito a este tema de la buena administración, porque, insisto, creo que mucha es la expectativa de los sectores que, así como han expresado su crítica, su descontento, se preguntan si es que verdaderamente en el país vamos a tener una buena administración de justicia o va a ser un poder judicial sumiso, en este caso el Ejecutivo. Pues mire, por lo menos hasta este momento, primero no vería yo por qué teníamos que ser sumisos al Ejecutivo, porque el Ejecutivo no es el que nos ha electo, nos eligió la Asamblea Legislativa, lo cual tampoco significa que vamos a ser sumisos a la Asamblea Legislativa. Vamos a ser sumisos a la Constitución, a las leyes, y sobre todo fieles al mandato que el pueblo salvadoreño le dio a la Asamblea Legislativa, y esta a la vez transmite a nosotros el objetivo de mejorar la administración de justicia en este país. Todo en favor del pueblo salvadoreño. El tema se lo he escuchado a muchos colegas de su gremio, magistrado presidente, que cuando hablan de una buena administración de justicia pasa por, en primer lugar, por examinar de forma interior cómo está el órgano judicial. Y muchos hablan de la necesidad de que en el país exista una depuración de jueces, de malos jueces, porque no hay que decir, no voy a generalizar, ¿verdad? Creo que de todo hay, como decimos en el caló, ¿verdad? En la viña del Señor, el tema de la depuración de jueces. Otro elemento importante que escucho decir es el tema de la pronta y debida justicia, en los tiempos para dar resoluciones. Bueno, nuestro buen amigo del que hablábamos aquí tenía una resolución, perdón, un conteo de días que estaba él exponiendo públicamente porque no se había dado una resolución con respecto a un tema que yo creo que es importante, que es el tema de la participación, la militancia o participación en una actividad política y la condena per se perpetua que ha habido para que pueda optar a un cargo público. Ese es un elemento bien importante. Y por otro lado, tiene que ver precisamente con este tema de cuánto tiempo debo esperar yo para que se me haga justicia en el país. Son temas que obviamente pertenecen mucho a ese universo jurídico, pero me gustaría tratarlo después de esta pausa comercial. ¿Le parece? ¿Le parece? Bueno, nos vamos entonces Autorizo. a la pausa y luego regresamos desde luego con más. Nos vamos al tráfico, por cierto, gracias a Texaco con Tecron. Desde luego
Este es el reporte del tráfico. Veamos. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, vámonos entonces ahora a conocer cómo está el tráfico a esta hora. Gracias a Texaco con Tecron. Este es el reporte de tráfico. Recuerda, libera tu potencial, la nueva campaña que nos trae Texaco para estos días, sobre todo para que también usted pueda sentirse libre. Vamos a ver, vámonos entonces hasta el sector del Boulevard del Ejército para recordar, recordando viejos tiempos del paso por esta importante arteria de ingreso a la capital. Ahí tenemos tráfico a esta hora de la mañana que es común encontrarlo los días lunes, ¿no? Así es que desde ya a usted tome en consideración estas imágenes, 7 de la mañana en punto, cómo está el Boulevard del Ejército y su ingreso hacia la capital. Pausa y regresamos. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana de lunes. Recuerde, protege el esfuerzo de muchos años con una póliza convincente. Contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado que respaldan su compromiso con los salvadoreños. Para mayor información, comuníquese con Seguros del Pacífico al 2283-0800 o al WhatsApp 7920-2127 o contacte a su asesor de seguro. Continuamos conversando con el licenciado Óscar López Jerez, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional. Son tres presidencias, así son, ¿verdad? Como se define según la resolución o el decreto. Presidente de la Corte, No. presidente de la Sala No. y presidente del órgano judicial. No. Bueno, la verdad que sí son, en cierta manera, Áreas. tres cargos, ¿verdad? Tres casi. ¿Verdad? Entonces van simultáneos, pues. Ok. Es que no se pueden separar, ¿verdad? Ok. Para nada. A ver, el tema, comencemos primero con el tema quizás de la depuración de aquellos malos jueces, que ha sido parte de esa deuda histórica que se ha tenido en el país. Yo creo que tenemos la convicción, no creo, sino que estamos convencidos de que tanto los jueces malos como los jueces deficientes, porque hay muchos jueces deficientes, se les está haciendo un estudio, un análisis, para conversar con ellos, para solucionar eso, por una parte. Por otra, lo que ya inicié a implementar, o estoy implementando, perdón, es el monitoreo de juzgados. Es decir, se está enviando personas para que analicen cómo se está administrando X juzgado, X cámara por parte del funcionario judicial. Eso hará que el juzgado, el juez, dinamice y acelere el trámite de todos los procesos. Y eso va a redundar en resultados más rápidos para las audiencias, pero también de parte de centros penales, de parte del Ministerio de Seguridad Pública, se está brindando una valiosa colaboración con lo que es las audiencias virtuales. Eso va a hacer que los procesos penales se resuelvan lo más pronto posible, ¿verdad? Gracias a Dios que el rótulo que colocaba aquí Julio Valdivieso ya no lo vamos a ver. Pero también... Se admitió el recurso que él había, Sí. era un recurso, entiendo, ¿no? Sí, se admitió el recurso, creo que tenía 5 años. Como 3. 5 años, ¿sí? Sí. En la cual él pedía que la sala se pronuncie para decir si corresponde o no corresponde en el Sí, es que ejercicio, yo ¿no? pienso Ese es un tema también importante, hablar de los derechos civiles, derechos políticos. Yo pienso que uno como funcionario judicial debe ser coherente, porque como es que hoy digo que si hay algún vínculo político ya no puedes optar ese cargo. Una condena Y perpetua. Dentro de 4 meses digo que todo lo contrario. Eso no está bien. Yo no quise entrar a
adelantar criterio en ese caso, ¿verdad? Porque no me quiero amarrar, pero sí. Pero si hablamos de términos... Pero si hablamos de términos, es importante que se logre de alguna manera cambiar esa deuda que históricamente se ha tenido. Aquí hay resoluciones que se van a dar, dice Julio Valdivia, perdón, que hoy se ha hecho famoso Julio, acá con nosotros en el programa, pues es la persona que nos aporta mucho en el área jurídica. Aquí hay resoluciones que se las van a dejar al difunto ya en el, ¿verdad? En el cementerio, perdón, el símil, pero ¿será que vamos a tener un cambio? Por eso la pregunta en el contexto, como lo planteé al principio, es ¿qué tipo de administración de justicia es la que ahora estamos viendo en este nuevo escenario de país? ¿Vamos a tener una independencia de poder? ¿Va a ser un contrapoder la sala, por ejemplo, como en algún momento se ha visto y se ha criticado por unos, pero también se ha alabado por otros? Es que yo lo que he observado durante muchos años con la llegada de la sala en turno, sala constitucional. ¿Sí? A mí no me gusta que se diga la sala. Antes decían la sala, ¿verdad? Todas son salas, las 4 son salas. Es un error que caía mucho, ¿verdad? Yo no quiero que se vea la sala de lo constitucional como que es la sala y las otras no, o que la sala de lo constitucional es la que manda, o que es lo mejor que hay o que haya. Dicho eso, yo quiero que esta sala de lo constitucional sea una sala profesional, que sea objetiva, que no sea una sala que resuelve diferente según quién es el demandado o demandante. Quiero que sea una sala que resuelva los casos vaya, por ejemplo, tú decías que si se espera que esta sala sea diferente o que hayan cambios. No, muchos sectores están a la expectativa de ese tema. Ernesto, con toda modestia, los cambios ya se están dando, ya se están viendo. Lo que sucede es que en 2 meses poco se puede hacer, pero se ha hecho mucho. Entonces, lo primero que hicimos fue, miren, los casos más antiguos de nuestra sala constitucional ya se están viendo, ya se resolvieron una cantidad enorme. Y también estamos viendo los demás, porque no vamos a dejar tampoco solo los antiguos y vamos a dejar los recientes esperando. Estamos viendo todo. Estamos resolviendo por lo menos cada sesión, porque nos reunimos lunes, miércoles y viernes, toda la mañana y también la tarde. 2 turnos. Y entonces estamos, creo que, emitiendo por lo menos unas 20 resoluciones. Sí, estamos emitiendo 20 sentencias. No, perdón. Algunas son resoluciones, por ejemplo, una inadmisibilidad de un amparo, un lugar de un habeas corpus, una sentencia estimatoria en una inconstitucionalidad o lo contrario, pero estamos más o menos entre 20 y 25 cada sesión. ¿Qué te parece? Sí, se está trabajando entonces. Sí, y se están, bueno, ahorita creo que llevamos en esto en 2 meses un número de más o menos 600 procesos resueltos. Creo que es un buen número. Y eso ahí está, y está divulgado, ya se enteró información de todo eso. El presidente de la República en más de alguna oportunidad ha sido crítico de cómo la administración de justicia, la Corte, ha venido funcionando en los últimos años. Y ha dicho de que esa Corte había estado precisamente al servicio de los grandes intereses de este país. ¿Es todo lo diferente ahora con este escenario de ustedes? Bueno, nosotros estamos al servicio del pueblo salvadoreño. Dentro del pueblo salvadoreño van ciudadanos, no empresarios, van empresarios, la banca, comercio. Nosotros nos debemos a todos en el sentido de administrarles justicia. Si a un ciudadano no le parece porque perdió frente a un banco, por ejemplo, o viceversa, o la empresa privada no les parece una resolución, pues no podemos hacer nada nosotros. Si resolvemos conforme a la ley y a las pruebas,
creo que eso es lo que nos corresponde. Si cualquiera de las partes se molesta con nosotros, no podemos hacer nada nosotros. Tenemos que aplicar la ley y punto. En más de alguna oportunidad en el pasado, con las anteriores salas, muchos decían de que la sala les estaba como corrigiendo la plana a los políticos, recuerdo, ¿verdad? Sí. Es que yo creo que el problema de las salas, se dice que las salas son políticas, la sala de lo constitucional. Toda sentencia Así dice, judicial tiene un carácter político. Así se dice. Yo realmente no quisiera que la sala de lo constitucional, o no me gustaría, pues, ni quiero, que se fuese a convertir en una sala política. Tiene que ser una sala constitucional que resuelva conforme a derecho. Ese es nuestro deber y es nuestra obligación, no resolver políticamente. Tampoco corregir las cosas que los políticos están haciendo políticamente. Lo que sucede es que si la sala de lo constitucional se presta a cualquiera de los dos lados a corregir planas, ¿Sí? creo que haría muy mal, pues, o hacían mal, ¿verdad? También entrometerse en las funciones de la Asamblea Legislativa, Del Ejecutivo. o del Ejecutivo, o que estos se entrometan en el quehacer de la Corte Suprema de Justicia, no es lo correcto. El doctor Fabio Castillo decía en su momento que algo que a él le preocupaba en unas declaraciones que dio recientemente es que si por alguna equivocación el Ejecutivo cometiera un yerro, o sea, un error, ¿qué capacidad va a tener la Sala de lo Constitucional para hacérselo ver y corregírselo? ¿O detenérselo? Yo simplemente diría, nuestra obligación es corregir lo que se ha hecho mal. Así de sencillo. Yo no voy a hablar Independientemente con que sea el Ejecutivo o quien sea. Lo que sucede es que no nos debe importar quién sea, ¿verdad? Tenemos que aplicar la ley y con base a las pruebas resolver, pues, nada más. Y el tema de la Oficina de Probidad, que ha sido otro de los grandes, digamos, retos que se ha tenido en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se ve desde la perspectiva de usted como presidente y del resto que corresponde, que es la Corte Plena? Bueno, ya conformamos nuevas comisiones. Ok. Cuénteme un poquito sobre eso, porque es un elemento que de alguna manera se coloca sobre la base del combate de la corrupción. Tiene que ver mucho el órgano judicial con el combate de la corrupción del país. Sí. Mi persona integró la Comisión de Probidad de allá de 2015 en adelante. Y se resolvieron varios casos, pero yo creería que la Comisión de Probidad ha trabajado mal. Creo que no hicimos el papel adecuado. Considero que la coordinación fue mal llevada. La sección de probidad quiso hacer bien las cosas, pero considero que en la Comisión de Probidad se hizo un cuello de botella. Yo no sé por qué razón no se programaban los casos, no se conocían. Y el otro problema fue que en la sección, y es todavía, no existe personal suficiente. Por eso pienso dotar a la Comisión de Probidad con unos 6 elementos más para sacar todo eso, porque otra cosa que no me gustó mucho, mejor dicho, de la Comisión de Probidad, y por qué no decir de nosotros mismos, pues como Corte Plena, es que no se terminaron muchos procesos, y también por culpa de la Comisión, y por qué también no decirlo, de la propia sección de probidad, muchos casos prescribieron, ¿verdad? La cantidad de procesos e investigación en la sección de probidad es enorme, es casi... Lo que pasa es que tanto funcionario que no presentaba sus declaraciones, eso atrasaba, ¿verdad? Inclusive en algunos casos tenía que armarse la declaración. En un par de casos tuvimos que armar la declaración de probidad porque el funcionario no presentaba la ECS. Entonces, eso lleva más tiempo. También las instituciones no colaboran mucho con la información bancaria, por ejemplo, y eso obstaculiza. Pero, Ernesto, hay un compromiso de la nueva Comisión de Probidad de resolver todos los procesos pendientes. Ya verán todos los frutos que vamos a dar a conocer al público. Primero Dios, con la iluminación de Dios, pues, con la guía de Dios,
vamos a darle una nueva Corte Suprema de Justicia al país. Yo quiero darle una Corte al país que esté acorde a lo que el pueblo quiere. Bueno, el tiempo se me agotó. Creo que logramos despejar la mayoría de temas que era importante. Sí. Le agradezco muchísimo, magistrado presidente, que me haya permitido o nos haya permitido esta mañana conocer su opinión, su perspectiva de cómo el país está hoy en este nuevo escenario que marca un antes y un después por todos los acontecimientos que ya los tratamos, desde su elección, desde lo que pasó el 1 de mayo, y que sin duda alguna pues era necesario tenerlos. Así es que valoro muchísimo su presencia y estamos aquí también a la orden para poder seguir más adelante conociendo las cosas buenas que se hagan en pro de la buena administración de justicia en el país. Solo para finalizar, ¿vamos a tener una mejor justicia desde su perspectiva con este nuevo ejercicio que a usted le toca presidir? Sí la vamos a tener. Ecuánime, transparente, yo quiero, equitativa. Yo quiero y es mi deseo que la Corte Suprema de Justicia de este país tenga una buena imagen internamente como externa. Creo que ya es hora que este país tenga una Corte Suprema totalmente imparcial y que también trabaje bien. Vamos a trabajar bien, primero Dios. Eso estamos haciendo. Sin duda alguna hay todavía los temas que se nos quedaban ahí pendientes y era precisamente sobre las relaciones con aquellas instituciones que siempre han estado dándoles el apoyo y la cooperación. El gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, siempre ha estado... ¿Cómo se está de alguna manera hilvanando esto? Me dicen que todavía tenemos... Ya está por acá también... Bueno, son los temas que nos quedan todavía pendientes, pero brevemente, ¿no hay ningún problema en el trabajo de coordinación con el tema de la cooperación y asistencia que tenía de otros? Sí, nos suspendieron inclusive un programa que tenía que ver con la ley de probidad. Yo tengo todo el deseo de trabajar con todos los países, con todas las organizaciones, cuidar los fondos públicos, cuidar las ayudas, las aportaciones económicas que nos den otros países. Y quiero aprovechar también la ocasión para mandarle felicitaciones a la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, al país de los Estados Unidos de Norteamérica, por su día, el 4 de julio. Que se celebró el día de ayer, el 4 de julio. Así es, vaya, también nuestro reconocimiento a ese pueblo estadounidense solidario que ha sido con nosotros. Magistrado presidente, nuevamente gracias por haberme acompañado. Te agradezco Ernesto, muchísimo. Para mí fue un placer, de verdad te agradezco este espacio porque también el pueblo salvadoreño necesita que se le dé la verdad que existe. Y la mejor es aquella, desde luego, es enfrentándola y teniéndolo como tuvimos abierto y extendidamente hablando de los temas. De cara al pueblo, como lo merece. Le agradezco muchísimo y valoro mucho eso. Me voy a la pausa y voy con la segunda parte del programa. Vamos a hablar con el ministro de Hacienda, a ver cómo estamos con las finanzas públicas y otros temas que están vigentes hoy en día. Vamos a la pausa. Gracias, presidente. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho a esta hora de darle la más cordial bienvenida al ministro de Hacienda, que nos acompaña esta mañana, Alejandro Zelaya. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días también a todos los salvadoreños que a esta hora de la mañana nos acompañan en tu programa. Y pues con mucho gusto vamos a hablar un poco de temas hacendarios. Aprovecho también para decirle y hacerle la invitación a todos los televidentes que estén también pendientes. Esta mañana, junto a la Agencia Tributaria Española, haremos un importante anuncio desde el Ministerio de Hacienda a eso de las 8:30 de la mañana. Qué bueno. ¿En qué consiste? Cuénteme un poquito, déme un poquito la primicia, digo, aprovechando, ya que los mencionan, ¿no? Sí. Es un convenio de... Vamos a firmar un convenio, vamos a firmar un... El programa se llama Inspectores Fiscales Sin Fronteras. Es sumamente interesante, está auspiciado por la OCDE, por la OCDE. Así que daremos más detalles acerca de este gran paso, porque es uno de los primeros grandes pasos en la lucha contra la evasión fiscal internacional.
Ernesto, así que creemos que es un paso importante para el país y esperamos que todos estén pendientes a eso de las 8:30 de la mañana. Ok, interesante. Voy a comenzar un poco quizás conociendo pormenores o en qué consiste esta situación, esta resolución de embargo a bienes del Partido Arena que se generó el fin de semana y especialmente relacionado con el tema de la deuda política. Sí, cuéntenos un poquito. Fue el día viernes. Ernesto, como tú bien sabes, de acuerdo a la ley de partidos políticos y al Código Electoral, hay una remuneración que se le entrega a los partidos políticos para compensar un poco los gastos que han hecho durante su campaña electoral, ¿no? Entonces, de acuerdo al número de votos que los partidos políticos obtienen en cada comicio, se le van entregando fondos públicos. En este caso, pues, rondan cerca de los $3 el valor de cada voto, pues es el valor que se le paga. Así que eso le correspondía al Partido Arena. Para este año eran $2.9 millones asignados a ellos, pero el fiscal general de la República nos hizo llegar en los días previos al allanamiento que se dio el día viernes, en los días previos se nos hizo llegar al Ministerio de Hacienda un comunicado en el que nos pedía que cualquier desembolso de la deuda política les fuera comunicado previamente a ellos como Fiscalía General de la República, ya que habían iniciado y el juez había aceptado el inicio del juicio de extinción de dominio para recuperar los 10 millones de fondos de Taiwán que presuntamente fueron a parar a las cuentas bancarias del Partido Arena. Entonces, esto es una situación, Ernesto, que tiene ya precedentes. En el pasado, el mismo expresidente Flores prácticamente aceptó que los fondos le fueron entregados a los destinatarios. Entonces, es decir, el Partido Arena se robó los fondos que eran para los terremotos y además de eso no le bastó robarlos, sino que los utilizaron durante la campaña electoral del expresidente Elías Antonio Saca. Es más, el mismo hijo del expresidente Flores filmó un video diciendo los destinatarios están y siempre estuvieron en Arena. Lo que pasa es que no quieren reconocerlo y solo están inculpando a mi padre. Eso básicamente era el mensaje que lanzaba el hijo del expresidente Flores. Así que en buena hora el fiscal general de la República ha iniciado el proceso para que podamos recuperar un poco, Ernesto, de todo lo que Arena desfalcó al Estado salvadoreño. Porque no han sido solo esos casos de corrupción los que han sido mencionados durante sus mandatos, sino también muchísimos más. Y hay muchos más que están todavía pendientes de iniciarse las investigaciones correspondientes y los juicios correspondientes. Pero en esto vamos avanzando y con los $2.9 millones que se han inmovilizado, pues el presidente ya ha anunciado que vamos a remodelar 15 escuelas y con el resto de bienes, porque hay un inmueble en Aguachapán, no solo fue la sede central la que se otorgó la autorización para inmovilizarse, sino que también vehículos y la sede de Aguachapán. Entonces, con esos otros bienes se van a formar un fondo para las víctimas de las colinas. A mí me sorprendía el día de ayer que funcionarios de ese partido, en específico, creo que el presidente, a través de un comunicado hacían ver que se les quería afectar, cuando realmente se está siguiendo un proceso judicial para algo que es de un secreto a voces, es algo que todos conocemos, los fondos de las donaciones de Taiwán. El mismo expresidente Flores decía que fueron a parar a las cuentas bancarias del Partido Arena como tal. O sea, concurre solamente el tema para el Ministerio de Hacienda, el tema de la deuda, ¿no? De los 2.5 y este inmueble, para hablar en términos muy específicos de todo el caso. Justamente a nosotros nos compete inmovilizar los desembolsos del Fondo General de la Nación. En el caso de los inmuebles, como le competen al Centro Nacional de Registro, no dejará que existan alguna anotación. Y serán 15 escuelas las que se van a reconstruir. 15 escuelas que se van a reconstruir con los fondos de los 2.9 millones que se van a recuperar de este defalco que el Partido Arena hizo a los fondos de las víctimas de los terremotos del año 2001. Ok, interesante. Gracias, porque era un tema que lo tenía pendiente en mi agenda, de preguntarme, bueno, cómo va a ser el proceso y bajo qué, digamos, este camino va a seguir Hacienda sobre la base de lograr capitalizar esos fondos que le corresponden a Arena producto de la última
campaña electoral, donde esa fue la, digamos, la designación por votos, porque eso es bien importante, por votos que le corresponde a cada partido. Ministro, hay una nueva, el tema de ley, el tema del incremento del salario mínimo, el 20% fue aprobado, por cierto, este fin de semana, lo vimos como tal. Pero detrás de todo eso también hay un factor que tiene que ver con un fideicomiso. Y cuando hablamos de fideicomiso estamos hablando de dinero también. A ver, claro, cuénteme un poco. ¿Y será Bandesal, como lo hablaba con el presidente, que serán ellos los que van a manejarlo? Y serían alrededor de una partida, se tiene la partida, que quizás comencemos por ahí, hablando de qué partida se habla para fondear ese fideicomiso. Sí, Ernesto, el presidente de la República ha anunciado por primera vez el incremento más sustancial en la historia del país, un incremento de un 20%, nunca habíamos visto un incremento al salario mínimo de este tipo. Nosotros estamos previendo una crisis inflacionaria provocada por la emisión de moneda en los países ricos, para paliar un poco los efectos de la crisis por COVID-19. Si tú viste, Ernesto, hace poco el presidente Biden anunció también parte de su plan fiscal. Sí. Dentro de ese plan hay componentes que implican la emisión de nueva moneda. Entonces hay más dólares en circulación, al igual que hay más euros por los planes de rescate que también la zona euro está implementando en este momento. Solo a Italia, entendía yo que eran más de 28.000 millones los que se le habían entregado para el programa de recuperación económica, que es básicamente el Producto Interno Bruto nuestro, ¿verdad? Sí. En un solo plan de rescate financiero. O sea, nuestro Producto Interno Bruto ronda los 26 o los 27.000 millones anuales, con las mediciones actuales, y ese es el plan fiscal que está implementando Italia, por ese mismo monto. Entonces, estos planes de rescate financiero más la emisión de nueva moneda, lo que van a provocar es una inflación en todo, a nivel mundial, no solo en los países ricos, sino a nivel mundial. Así que para nosotros paliar un poco los efectos de esta inflación, el presidente tomó a bien incrementar el salario mínimo. Pero sabemos que al incrementar el salario mínimo también existe otro probable inconveniente, que es que las empresas no puedan financiar este incremento y que tengan que trasladarle al consumidor en los precios el incremento por el salario mínimo, es decir, también otro riesgo inflacionario. Entonces, para equilibrar la balanza, lo que tomamos a bien con el presidente fue fondear con 100 millones de dólares, que es más o menos lo que estaríamos utilizando, eso es lo que prevemos utilizar, con 100 millones de dólares adicionales el fideicomiso de Firempresa en Bandesal. Sí. Y a partir de ahí, empezar a ayudarles a nuestros micros, pequeños y medianos empresarios, aquellos empresarios que tienen menos de 100 empleados, a financiar el incremento a sus empleados del salario mínimo por un año, es decir, hasta el mes de julio del próximo año, iniciando el 1 de agosto y terminando el 31 de julio del próximo año. 100 millones que van a servir para apuntalar ese incremento y evidentemente que el incremento en el salario mínimo no afecte los precios, sobre todo de la canasta básica, al final de la operación. 100 millones, ¿de qué partida? ¿O es un nuevo préstamo o es una nueva deuda que adquirimos? Lo estamos buscando. Hay que recordar, Ernesto, que el presupuesto general de la Nación realmente es una sola masa, pues, o sea, claro. ¿Por qué? Porque el dinero es fungible. Entonces, evidentemente, como es una estrategia propia del país, lo fondearemos del Fondo General de la Nación. Además, o sea, no es deuda, nueva deuda en la que vamos. En absoluto. Y aún si así lo fuera, Ernesto, es algo para ayudar a la economía familiar y para ayudar a las economías de las empresas. Entonces, pero el presidente Bukele con la estrategia no fue hasta ahí, sino que también para mitigar el efecto del incremento de precios, el presidente ordenó que fueran entregados 2.1 millones de paquetes alimenticios a todos los hogares salvadoreños. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Una reducción en la demanda de bienes, pues evidentemente tendrán en su casa el alimentario. Entonces, y con eso también se va a reducir el hecho de que gente inescrupulosa pueda acaparar productos para venderlos más caros de manera posterior. Y la misma Defensoría del Consumidor en este preciso instante, Ernesto, tiene un despliegue a nivel nacional para seguir verificando todos los precios
de los productos de la canasta básica, sobre todo aquellos que más siente la población, y también verificar todos los productos a nivel general del mercado, pero con énfasis especial en la canasta básica, que es nuestra principal preocupación. La cobertura de este subsidio será completa para todas las MIPYMES y será una coordinación, entiendo, esto ya le corresponde a Economía, entiendo, y también junto con Bandesal, ¿no? Pero la cobertura sí está garantizada para todas las MIPYMES. La cobertura está garantizada para todas aquellas empresas que tengan de 1 a 100 empleados en su nómina y que realicen el trámite de acreditación en Bandesal, es decir, sí, que lleven su planilla, cuánto están pagando ahora, y luego que lleven la otra planilla demostrando cuánto están pagando ya con el incremento al salario mínimo. A partir de esa acreditación, entonces Bandesal empezará a desembolsar. Entiendo que el mecanismo serán a través de cuotas, o sea, es decir, pagas este mes, presenta la documentación, te desembolsa, pagas el siguiente mes, presenta tu planilla del Seguro Social, te desembolsan, y así sucesivamente hasta llegar al 31 de julio, pero sería para todos aquellos empleados que se les ha hecho un incremento en el salario mínimo. Bueno, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, otro tema que también vigente, aprovechando su presencia, es hablar del tema del Bitcoin, ¿no? Vamos a hablar de eso, ministro, y otros temas que están vigentes por ahí también. Vámonos a la pausa comercial, pero antes también le tengo importante información gracias a Texaco con Tecron y su campaña Libera tu Potencial. Vamos al tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Vámonos entonces ahora a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Es importante, día lunes, recuerde, es bastante carga vehicular la que podemos apreciar en las diferentes arterias como esta. El sector de la avenida Jerusalén, cargado el carril que corresponde del sector de los centros comerciales hacia el redondel Masferrer. Tenga en consideración esta imagen de esta carga vehicular, tome su tiempo, calcule usted su llegada y si no, pues busque algunas vías alternas que seguramente van a ver. Gracias. Vámonos a la pausa. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, hablar también de este otro tema que sigue generando reacciones, especialmente de algunos organismos internacionales, como por ejemplo El Salvador en riesgo de sanciones del Gafi por adopción al Bitcoin. Entre otros aspectos que ya hemos conocido y han aclarado, ministro, de que en cuanto a los $30 que se dijo, que no se podrán convertir a dólares. Por lo menos eso es una de las, entiendo, elementales aclaraciones que se hicieron, ministro. Sí, claro, justamente, Ernesto, nosotros hemos sido muy claros con la población. Esta es una opción más. Nadie está obligando a nadie a usarlo. Es de uso opcional. Vas a tener en tu wallet el uso de las dos monedas. Incluso si quieres usar en tu wallet solo dólares, puedes seguir usando solo dólares sin ningún problema. Lo único que nosotros pretendemos con esto, Ernesto, es atraer inversión extranjera directa y también promocionar comercialmente El Salvador como destino de inversiones. Muy pocas veces se habla en los círculos en los que se ha hablado de El Salvador de manera tan positiva como una apuesta hacia el futuro, hacia la economía digital. Claro, siempre habrá gente que dirá, hay peligro de esto. Siempre tienen un argumento para tratar de ir en contra de todo lo que está haciendo el gobierno, y tú lo revisas, o sea, la gente de Arena se queja, ¿por qué? Porque inmovilizamos la deuda política y dice que nosotros queremos afectarlos a sus proveedores. Y no se trata de eso. Entonces, los otros se quejan por el incremento del salario mínimo, que va a ser malo, pero preguntémosle a la gente y veamos también lo exitoso que han sido todas nuestras políticas públicas. Nadie puede negar que el Plan Control Territorial ha tenido éxito. Nadie puede negar que hemos entregado 1.4 millones de computadoras que estamos entregando a todos nuestros niños en las escuelas públicas. Eso nunca se había hecho.
Nadie puede negar que hemos tenido éxito en el manejo de la pandemia y en la renovación de los hospitales. Nadie puede negar que nuestro plan antievasión también ha tenido éxito, aunque muchos al inicio, tú recuerdas, Ernesto, cómo lo criticaban diciendo que íbamos a alejar la inversión extranjera directa, y eso era mentira. Entonces, siempre habrá algún vocero de la oposición o ligados a ellos que digan que existe esto, que existe lo otro, y se fijan siempre en las cosas negativas. ¿Hay interés entonces por desvirtuar toda esa base, digamos, de sustento real que tiene el uso de esta moneda? Nosotros somos miembros del GAFIC, somos miembros de muchos organismos que están en la lucha contra la corrupción. Nosotros no vamos a dar marcha atrás a ninguno de esos aspectos, Ernesto. ¿Qué es lo que pasa? Algunos de ellos están pensando en lo que ellos harían si estuvieran en gobierno. Algunos de ellos, o de estos voceros, están pensando en lo que Arena hacía en los gobiernos de sus últimos 20 años. Entonces, o de lo que el FMLN hacía también. Pero esta generación, este gobierno, Ernesto, si hay algo que ha demostrado ante la población salvadoreña, es que jamás hacemos nada que atente contra los intereses del pueblo salvadoreño. Y pueden tener por totalmente seguro que jamás lo haremos. El presidente Bukele, la primera instrucción que nos ha dado al asumir como funcionarios es que no atentemos contra los intereses del pueblo, que nuestro horizonte, nuestro norte y nuestra razón de ser como gobierno es cubrir las necesidades, incluso de hecho aquellas más básicas, pues primero que otras, pero cubrir todas las necesidades que el pueblo salvadoreño tiene. ¿Por qué? Porque ellos nos pagan con sus impuestos, esos fondos le pertenecen a ellos. Yo veo como algunos se molestan cuando el presidente dice vamos a poner a disposición $30 para que los salvadoreños que bajen la wallet puedan hacer uso de ellos. No entiendo por qué se molesten, si no son para eso los fondos públicos, pues para regresárselos a los salvadoreños. Algunos se molestan cuando entregamos paquetes alimentarios y dicen que estamos mal acostumbrando a la población y se ponen a decir un montón de sandeces, Ernesto. Pero te aseguro que ninguno de ellos va a vivir la realidad de nuestro pueblo. Ninguno de ellos le ha tocado estar ahí sin poder alimentarse un día o sin poder alimentar a su familia porque no tiene empleo o porque acaba de perder su empleo. Y aunque sea, esos paquetes han llegado a aliviar un poco la precaria situación en la que nos hemos encontrado por COVID-19. Así que, de verdad, yo veo que algunos, incluso hasta la vacuna, tú recuerdas, Margarita de Escobar, la actual diputada, ella puso varias veces que El Salvador se iba a tardar 2 años en que viniera la vacuna, en plena campaña, y ahora no dice nada, no sale a reconocer que nuestro ritmo de vacunación es uno de los más altos en América Latina, que siendo un país pobre ya tenemos por mucho, muy por encima los márgenes de vacunación que tiene Centroamérica. De eso no dicen. Entonces, tú ves hay un dato cada importante, estrategia, Ernesto, que nosotros implementamos, ellos salen a criticarla inmediatamente para tratar de desinformar a la población y que empiece a tener desconfianza del gobierno. Hablando en materia de noticias positivas, resalto también, y algo que creo que es importante ponerle en el equilibrio de la balanza de lo que estamos hablando, ministro, es que el sector de Avanza daba un comunicado último en el cual destaca que los salvadoreños ahorraron más en los últimos meses. Claro, y si tú ves incluso... No lo digo yo, lo dice Avanza, ¿no? Las mismas gremiales, Ernesto, con las diferentes estrategias que nosotros hemos implementado. Solo hay una gremial que ya todos lo conocemos, que es ANEP, pero ANEP está dirigido por una persona que tiene un criterio meramente político y que se olvidó de sus ideales empresariales. Nosotros respetamos mucho a los empresarios agremiados con la ANEP, pero su actual dirigente está más preocupado por aspectos meramente político-electorales que por atender al sector o atender a la industria. Entonces, evidentemente nosotros no podemos estar atendiendo los caprichos de una sola persona. Como gobierno nos debemos a la población, nos debemos a un montón de empresarios a los cuales hay que salir a aliviar. Si tú has visto, con el FIREMPRESA nosotros no hemos hecho ninguna exclusión. Con el actual subsidio al incremento al salario mínimo no vamos a hacer ninguna exclusión. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Que nuestro sector empresarial se recupere, que nuestra actividad económica vuelva a estar a los niveles anteriores. Qué bueno el anuncio que ha hecho Avanza. La banca es una parte importante de nuestra economía y para nosotros es un actor estratégico como Estado.
Así que nos alegramos también que a ellos les esté yendo bien a través de la captación de mayores depósitos del público, porque esto les permite a ellos también tener mayor liquidez para ofrecer créditos y también poder reactivar nuestra economía. Ok, y según el comunicado, para concluirlo, es que esto es producto de que hubo un incremento en el tema de remesas también. Ese es otro elemento importante. Hemos roto récord en el envío de remesas al país. Esto es una buena noticia porque aumenta el poder adquisitivo de nuestra población, pero evidentemente pues tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Todavía nos hace falta mucho, Ernesto, para volver a los niveles. Hemos avanzado como ningún otro, somos la economía centroamericana que más rápido se ha recuperado, por encima de Panamá, Ernesto, por encima de República Dominicana, por encima de Costa Rica, por encima de Guatemala. Todas estas son economías más grandes que las nuestras. La economía guatemalteca es una economía de 17 millones de personas que evidentemente le da mayor capacidad de gestión. Entonces, nosotros a este momento ya recuperamos el 100% de empleos perdidos, pero todavía hay ciertos sectores que siguen resintiendo los efectos de la crisis por COVID. Y a propósito, el día de ayer escuchaba al ministro, esto es bien importante, televidentes, amigos, decía el ministro que se están dando y generándose cierto disparo en el número de casos de contagios, y llamaba el ministro de Salud para que nosotros seamos responsables y evitemos engrosar esa lista. ¿De qué forma? Evitando las concentraciones y siempre utilizando todos los protocolos de salud para evitar contaminarnos. Esa buena noticia también que se conoció el fin de semana, ya los jóvenes de 25 años pueden en adelante, las personas de 25 años en adelante pueden también ya ocupar esa vacuna para poderla de alguna manera ir contrarrestando y tener esos indicadores positivos ya de la población vacunada. Así es que ahí están los parámetros que se manejan. Por esa razón aprovecho a invitarlos a ustedes, a todos, a que tomemos conciencia y mantengamos ese protocolo de salud para que evitemos que estos se sigan disparando. Me voy a la pausa y regresamos siempre con el tema de Bitcoin, que creo que todavía nos falta, y por supuesto también hablar sobre el tema de lo que viene por delante en términos de política financiera y especialmente política y finanzas públicas, ¿no? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros, porque ¿qué controles específicos el gobierno, el Estado va a tener para evitar en algún momento que el curso de esta moneda virtual de alguna manera no sea aprovechada por aquellos que en algún momento pues se aprovechan, ¿no? Claro, de aquellos sectores. Vamos a tener todos los controles, Ernesto, y con gusto lo abordamos al venir de la pausa. Ok, vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ir en esta parte casi concluyente del programa con el ministro de Hacienda y hablar precisamente sobre estos otros temas que tienen que ver con todos aquellos mecanismos que van de alguna manera a evitar caer en lo que muchos creen que podría ser el uso del Bitcoin en nuestro país, que esta moneda virtual viene siendo preferida por aquellos, sectores o personas que se aprovechan para prácticas como el lavado de dinero, entre otras cosas. ¿Qué controles se van a hacer? Mira, Ernesto, primero que nada, hay que ser muy claro, ¿verdad? El Bitcoin, como cualquier otra moneda, es una herramienta. Entonces, el cometimiento de ilícitos se da con cualquier tipo de moneda, no solo con este. O sea, actualmente, tú sabes que la gente que moviliza ilícitos lo hace a través de efectivo, no lo hace a través de otros mecanismos. Entonces, en este caso, los controles para la wallet del gobierno, para el uso de Bitcoin en El Salvador, van a ser mayores que incluso con el uso de efectivo. ¿Por qué? Porque para registrarse tú tienes que registrar tu rostro
y unir algunos datos como tu DUI, dirección y otras validaciones que van a permitir generar controles de seguimiento a los flujos de efectivo que se puedan tener, así como hace la banca. Actualmente era, pero entonces el Estado salvadoreño me va a vigilar mis flujos de efectivo. Ya se hacen a través de la UIF, a través de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, a través de la Superintendencia del Sistema Financiero que le da seguimiento a los temas normativos. Entonces ya hay un seguimiento a los flujos de efectivo y cada vez que el Estado salvadoreño encuentra un flujo de efectivo inusual en la cuenta bancaria de alguien, va y se realiza una investigación. En este caso va a pasar bastante similar porque tú, y es más, va a ser muchísimo más seguro porque tú vas a tener el rostro de información, digamos, de los flujos que se estén dando desde una wallet como tal. Entonces, como que fuera una cuenta bancaria. El banco le da seguimiento y supervisión a la cuenta bancaria de los ciudadanos que en este momento nos están viendo. El banco tiene un oficial de cumplimiento que está revisando que sus flujos de efectivo no provengan de actividades ilícitas. Y cuando esto sucede, cuando verifica que hay una actividad inusual, lo informa de manera inmediata a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, que es la UIF, y ellos se encargan de determinar si realizan una investigación fiscal, una investigación judicial o no la realizan. Así que este tipo de controles ya existen, Ernesto, y se van a seguir fortaleciendo. Ya existe una ley de lavado contra la ley contra el lavado de dinero y activos, que sigue siendo ley de la República y que nosotros la vamos a seguir aplicando. ¿Por qué? Porque yo no he escuchado a nadie de la comunidad Bitcoin que diga, yo quiero usar esta moneda para evadir impuestos, yo quiero usar esta moneda para que no controle el lavado de dinero. Mentira. Entonces es como que alguien diga, yo quiero usar el dólar, yo quiero usar el euro para hacer lavado de dinero, para no pagar impuestos. Eso no sucede. Entonces, ¿quiénes son? Hay que ir a perseguir a los que probablemente quieran cometer ilícitos. Claro que sí, lo estamos haciendo a través de los controles necesarios. Entonces, evidentemente, esto es opcional para el pueblo salvadoreño y vamos a realizar todas nuestras tareas de cumplimiento en materia de sanidad financiera para la banca nacional y para nuestro sistema financiero. Lo han reiterado muchos de ustedes como funcionarios, el presidente no se está cambiando el método de pago. El dólar va a seguir circulando, entiendo. Total y absolutamente. El dólar sigue siendo moneda de curso legal, de acuerdo a lo que dicta la Ley de Integración Monetaria. Evidentemente, esta es una opción que la hemos hecho con muchísimo más tiempo, que también es algo distinto y que nos va a crear mejores opciones de atracción. En el contexto de otro tema, ministro, y cuestiones de tiempo que se nos está yendo, esta famosa lista de alguna manera ha venido a despertar de nuevo reacciones. El presidente ha dicho que también hay una verdadera lista y hablan precisamente sobre el tema de sobresueldos. Pregunto, en el caso de las administraciones del presidente, por ejemplo en la de Saca, donde se hablaba del tema de sobresueldos, ¿están siendo investigados por evasión de impuestos Hacienda? ¿O cómo está esta situación? Hay que recordar que de acuerdo al Código Tributario, a nosotros se nos limitó esa capacidad, que se llama caducidad, la facultad investigadora o fiscalizadora de la administración tributaria caduca a los 5 años. Entonces nosotros ya por ley no tenemos la capacidad de irlos a investigar en este momento. Podría realizarse una investigación de tipo penal o de tipo civil, que en la que nosotros podemos colaborar y estamos con toda la anuencia, queremos colaborar, pero ciertamente por cómo está redactada la ley o como la redactaron los gobiernos anteriores, no podemos ir a investigar más allá de 5 años en materia tributaria. Es decir, yo le puedo proporcionar toda la información a la Fiscalía General de la República, al juez de lo penal, pero yo no puedo promover una investigación tributaria de manera independiente porque ya me caducó esa capacidad a los 5 años, que son de las cosas, Ernesto, que también vamos o tenemos que cambiar en este país. No es posible que los delitos tributarios sigan caducando en 5 años. En algunos casos caducan a los 3 años, en otros a los 5 y prescriben a los 10. Entonces nosotros creemos que aquel que estafa o aquel que roba a la hacienda pública o que daña el patrimonio del Estado también debería ser perseguido
sin distinción y por mucho más tiempo del que está establecido en la ley. Ok, aprovechando también, bancos tendrán menos margen para prestarle dinero al gobierno, otra de las titularidades con las que amanecemos este día en uno de los matutinos, ministro. No entiendo a qué se refieren. A partir del 23 de junio los bancos deben resguardar un porcentaje más alto de los fondos de los ahorrantes, que es el encaje bancario. Lo que pasa es que la reserva de liquidez, del sistema financiero fue reducida por la crisis de COVID-19 y paulatinamente hemos acordado hacerla llegar al nivel que debe de estar. ¿Por qué? Porque debemos asegurar que los fondos de todos los ahorrantes del sistema bancario estén garantizados, sí, claro, ante una posible corrida financiera o que un banco se vaya. O sea, si el banco se va y deja... Aquí ya sucedió. Yo te quiero recordar el caso Fincepro y Incepro, el caso de Crediza. Aquí a gente se le robaron sus fondos, se fueron y nadie les dio cuenta de nada, solo desaparecieron. ¿Y dónde estaban los gobiernos o dónde estaba el Estado para resguardar el interés de los ciudadanos? No existía. ¿Por qué? Porque eran amigos de la administración de ese momento. Y cuando sucedió esto, en los gobiernos de arena. Entonces nosotros debemos resguardar el interés público y la banca nacional está totalmente consciente de eso. ¿De quién es ese titular? De la prensa gráfica. Evidentemente la prensa gráfica está tendenciada contra el gobierno. Si ustedes revisan como ciudadanos una sola coma, un solo punto, reconociendo una sola cosa buena del gobierno, no la tiene la prensa gráfica. Todo ha sido para ir contra el gobierno y para tratar de tergiversar la información. De hecho, a la última vez hasta tuvieron que disculparse con sus lectores porque estaban poniendo noticias falsas sobre el torneo de surf en el Tunco. Entonces, este tipo de publicaciones, Ernesto, son las que te digo, al final no están ni acorde con lo que el mismo sector piensa. Nosotros tenemos una muy buena relación con la banca, es un actor estratégico para nosotros, pero evidentemente tienen que estar regulados para resguardar el interés del público. Y lo bueno es que nos da la oportunidad de poder aclarar estos puntos, que son los que están ahí. Claro, justamente porque, como te digo, pareciera que no hubiera una buena coordinación con el sector, no, para nada. Claro. Ellos están totalmente en apoyo a estas medidas y saben que tenemos que resguardar, así como es una buena noticia que hayan más depósitos, pues claro, hay que salir a resguardar también esos depósitos. Las finanzas públicas, ministro, usted es el responsable de mantenerlas sanas. ¿Cómo están? De hecho, estamos muy bien en los márgenes de recaudación, hemos recaudado más allá de la meta, así hemos superado en un 2% la meta de recaudación al 30 de junio. Muchos de la gente de la oposición decía que no íbamos a lograr nuestras metas de recaudación, pero ahí está el plan antievasión, ahí está el plan anticontrabando, dando resultados para que podamos también llevarle soluciones a la sociedad. Ministro, gracias por permitirme abrir la semana, también conociendo estos temas que eran importantes colocarlos de cara al país. Muchas gracias. Gracias a ti, Ernesto, por la invitación a tu programa, pues y con mucho gusto la próxima vez que nos invites, pues ojalá... pues el tiempo pasa sumamente rápido, pero ojalá podamos abordar muchísimos más temas que se nos han quedado este día y pues en una próxima invitación con mucho gusto estaremos frente a los salvadoreños hablando de temas hacendarios nuevamente. Téngalo por seguro que así será. Gracias a ustedes, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.